Muy bien. Muy bien, entonces, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la asistencia. Como les decía entonces, la idea de hoy es revisar, ¿cierto? Más bien repasar todo lo que tiene que ver con argumentación. ¿Recuerdan más o menos de qué es la argumentación? ¿De qué trata la argumentación? ¿Por qué se estudiará la argumentación? ¿Qué me podría responder eso? ¿Por qué será importante conocer o estudiar la argumentación? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve la argumentación? Eh, para entablar una conversación puede ser debatir sobre cierto tema. Ya, sí, cierto. Y la o sea, la conversación, perdón, la argumentación, ¿en qué situaciones la podemos ocupar, por ejemplo? ¿En qué En, situaciones? Para defender en la respecto a Sí. algo. Para defender Ya, tu postura en algún pensamiento, En un debate. ideología. exacto, muy bien, todo lo que han dicho está bien. O sea, cuando uno quiere defender su visión, su Upa. postura frente a algo, en un debate también, cierto, que es más formal. Como, profe, como ¿Sí? abogado. Los abogados también tienen que desarrollar una buena capacidad de argumentación, muy bien. Y también, por ejemplo, los medios de comunicación, ¿o no? Cuando ustedes leen textos de opinión, por ejemplo, los artículos de opinión, las columnas de opinión, las cartas al director también, las editoriales, todo ese tipo de textos desarrollan una argumentación, ¿ya? Porque tienen que expresar su punto de vista frente al tema, ya sean los columnistas, ya sean, por ejemplo, la persona que escribe el diario, ¿ya? En esos casos está muy presente la argumentación, ¿ya? Y también, por ejemplo, lo vemos en la publicidad y la propaganda, ¿cierto? Porque la publicidad, si ustedes recuerdan, buscaba vender un producto, un servicio, ¿cierto? Entonces ahí tienen que persuadirnos, convencernos de por qué queremos comprar ese producto, por qué debemos comprarlo. Lo mismo pasa con la propaganda, que tiene, acuérdense, un fin ideológico, donde buscan convencernos sobre adherirnos a algún tema, ¿cierto? Entonces, son distintas situaciones en las que encontramos, ¿cierto? La argumentación. Ah, ya, me dicen que Antonia Tirado sí está. Ya, pero ahí la voy a agregar, ¿ya? Ningún problema. Muy bien. Bueno, y también cuando ustedes quieren, como decían ustedes, defender una visión, por ejemplo, cuando, no sé, cuando escriben por chat, por ejemplo, por WhatsApp, o en las redes sociales también cuando opinan sobre un tema, también son situaciones donde uno puede expresar la argumentación. O cuando hablan con sus padres y quieren defender algo de lo que dicen, ¿ya? En distintas situaciones en el fondo, ¿ya? Bien, vamos entonces a la presentación. Les voy a compartir pantalla, ¿ya? Para que vayan revisando. Me imagino que este PowerPoint lo tienen ya. Me imagino que de todas maneras igual se los voy a subir al Classroom de retroalimentación. Elementos, formas y situaciones de la argumentación. Bueno, hoy día vamos a revisar rápidamente todos estos temas que aparecen acá, que es la argumentación, su elemento, el contexto, cómo influye, la estructura de la argumentación, alguna etapa, los tipos de argumentación y algunos conectores argumentativos, ¿ya? Eso principalmente. Como les decía, la argumentación nos sirve para tener buenos fundamentos, como describía Pía, y también para tener razones sobre lo que pensamos, en el fondo para convencer o persuadir y también para disuadir a alguien de lo que está haciendo. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre convencer y persuadir? ¿La recuerdan? Convencer está como en los productos, como en la publicidad, y en la propaganda es más persuadir como en lo sentimental. Sí, por ahí va, ¿cierto? Muy bien. Sí, convencer tiene que ver con apelar a hechos concretos, ya a argumentos lógicos, más racionales, y claro, por eso mismo puede estar más relacionado con quizás con la propaganda, quizás o la publicidad, pero eso va a variar. Pero y todo lo que tiene que ver con apelar a las emociones, eso tiene que ver con la persuasión, ¿ya? Muy bien. Entonces, toda argumentación tiene que tener una consistencia, por eso tenemos que dar buenos argumentos, ¿ya? Que son la base finalmente de nuestra argumentación, ¿ya? Bien, respecto a algunas características de la argumentación, tenemos distintas formas o distintas modalidades de argumentar. Uno puede argumentar de manera oral, ¿cierto? Cuando estamos en una especie de conversación con alguien o en un debate, ¿ya? O también puede hacerlo de manera escrita, que eran todos estos subgéneros que les mencionaba yo, que era el artículo de opinión, la columna de opinión, la carta del director, la editorial, ¿cierto? Son formas distintas, ¿cierto?, de expresar por escrito una argumentación. Y también, por ejemplo, puede ser espontánea cuando uno conversa con alguien y empieza a explicar o argumentar el por qué piensa tal cosa,
y también más preparada cuando lo hacemos por escrito o cuando estamos en un debate, por ejemplo, o en una mesa redonda. ¿Ya? Entonces, esas son las principales diferencias. Los temas pueden ser múltiples, o sea, pueden ser tantos temas como ustedes se imaginen, pueden ser temas culturales, sociales, políticos, de música, de arte, de literatura, de temas cotidianos, ¿cierto? Película, o sea, pueden ser tantos temas como ustedes piensen, los que se pueden abordar en una argumentación. Respecto a quienes interactúan en la argumentación, recuerden que como toda forma de comunicación hay emisor y receptor, y en este caso, como la argumentación nace a partir del diálogo, los roles de emisor y receptor se van intercambiando constantemente, como en un feedback, en una retroalimentación. Entonces, a veces el emisor, claro, es quien dice, ¿verdad? Quien enuncia su argumentación y también es quien escucha a la vez la argumentación de la otra persona. Entonces, van cambiando a emisor y receptor constantemente, ¿ya? Entonces, aquí hay un intercambio de roles constante, ¿ya? Muy bien. Otra de las características, ¿cierto?, son los factores como el contexto. El contexto, ustedes saben que era todo aquello que rodea una situación de comunicación, ¿ya? Entonces, eso va a hacer que genere ciertas circunstancias que sean más formales o otras menos formales, ¿cierto?, o informales como una conversación cotidiana. Entonces, entre mayor formalidad va a ser mucho más elaborada la argumentación y entre más informal va a ser mucho más espontánea también la argumentación, ¿ya? Hasta ahí yo creo que van bien, ¿cierto? Cualquier duda me preguntan. Entonces, cuando son sobre todo de carácter oral, a no ser que sea un debate, una mesa redonda, ya, pero si una conversación va a ser mucho más espontánea. Por ejemplo, si pensamos en una sala de clase, una argumentación que esté dándose en ese contexto, como va a ser más formal, va a tener que ser también más elaborada, ¿ya? Entonces, va teniendo distintos grados de formalidad, ¿cierto? Y claro, si estamos en familia o con amigos, va a ser mucho más espontánea. Claro, y también depende del tiempo del cual se dispone para argumentar. O sea, en el caso de los debates, en la mesa redonda, los tiempos son limitados, entonces por eso vamos a tener que tener muy claros los argumentos. En cambio, en una conversación, generalmente uno tiene más tiempo. Entonces ahí nace todo con mayor espontaneidad, no es necesario que los argumentos estén tan preparados porque no nos van a enjuiciar o criticar por eso. ¿Ya? Bien. Respecto a la estructura de una argumentación, ustedes recordarán que tenía una tesis. ¿Y qué era la tesis? ¿Se acuerdan cuál era la función de la tesis? ¿De qué trataba? ¿Para qué servía una tesis en una argumentación? ¿Para qué nos sirve la tesis en una argumentación? ¿Qué es? ¿De qué trata? Era el tema central del que se habla el argumento, ¿no? Exacto, ¿verdad? Sí, muy bien. El tema central de la argumentación, ¿verdad? El tema que se va a desarrollar. Pero no solamente el tema, sino también tiene que estar presente la postura o la visión que nosotros asumimos frente a ese tema, es decir, si estamos a favor o en contra, por ejemplo. ¿Ya? Por ese lado es muy importante. Entonces tiene que ser una afirmación, o puede ser una negación también, pero debe ser polémica. Siempre la tesis tiene que causar esa polémica, es decir, que hayan personas que estén a favor y otras que estén en contra. ¿Ya? Y en ese sentido uno declara, es una oración declarativa porque tiene que afirmar algo también. Discutamos sobre las siguientes tesis. Internet es el mejor canal y medio de comunicación que ha inventado el hombre. ¿Quién está a favor o quién está en contra y por qué? Internet es el mejor canal y medio de comunicación que ha inventado el hombre. ¿Están a favor o en contra de esa tesis? Yo creo que sí, pero como todo, A favor, toda diría. cosa Es tiene, un arma de doble filo, profe. todo ¿Ya? tiene algo bueno y algo malo. Ya, muy bien. O sea, ya usted Por dice que... ejemplo, ¿Sí? si el Internet es la herramienta donde más información se puede sacar, también es donde más mentiras pueden haber. Exacto, muy bien, Uno exacto. no Y puede nos, saber de dónde manipulan la información, profe. Muy bien, eso es, exacto. Ustedes están apuntando a algo que son las fake news. ¿Han escuchado el concepto de las noticias falsas o fake news? ¿Han escuchado? Manipulación de cosas. Sí, cierto, claro, Ahí se Carnero, te venega. sí, cierto, tiene que ver con estas noticias que se hacen virales muy rápido, ¿cierto? Que se esparcen muy rápido por las redes sociales y que son porque son muy exageradas o sensacionalistas, que buscan impactar ¿cierto? Con su mensaje a quien lo leemos o quienes las escuchan. Y claro, por lo mismo se difunden mucho más rápido.
Pero claro, eso pasa porque, claro, Internet, por un lado, nos puede servir para informarnos y hay mucha mayor variedad de fuentes, qué sé yo. Sin embargo, como bien dicen ustedes, también, si lo vemos desde el punto de vista como negativo o lo contrario, están muchas noticias falsas o fake news que van apareciendo constantemente. Entonces, en ese sentido, los medios más tradicionales, como la televisión, como la radio, ¿verdad? Como los diarios, sí son más confiables porque se basan en fuentes más confiables y porque revisan constantemente eso también. ¿Ya? Muy bien. Sí, después voy a volver a pasar la lista. Ya las personas que no me han dicho presente, después les vuelvo a pasar, ¿ya? Así que tranquilos con eso. ¿Ya? Bien. Pasemos a la siguiente oración. Dice, la siguiente tesis. El fútbol es un deporte esencialmente masculino. ¿Qué piensan sobre eso? ¿Están de acuerdo o en contra? Es estúpido, estoy en Yo contra. estoy en contra, ¿Ya? ¿Por qué? A ver. porque no puede solamente ser para un género en particular, sino que también debe darle acceso a que mujeres participen. Claro, No es porque por ser hombre debe solamente el hombre siempre ser la figura principal, ya que hay claro, muchas mujeres que también tienen mucho potencial. claro, exacto. ¿Y eso, cómo se llama eso? Cuando solamente valoran a un solo género, por ejemplo. Machismo. Ya, Exacto. machismo y además son los estereotipos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? El año pasado revisamos los estereotipos sociales, ¿se acuerdan o no? Cuando vimos Sí, estereotipos, cuando vimos una columna No. de opinión, no se acuerdan, cuando vimos una columna de opinión del año pasado, la trampa de la Mujer Maravilla, revisamos los estereotipos que habían hacia la mujer, bueno, y también hacia el hombre, y ahí comentábamos que, por ejemplo, la mujer siempre se esperaba, antiguamente por lo menos, que fuera buena dueña de casa, ¿cierto? Habían exigencias y que fuera buena madre, pero si quería desarrollarse le iba a costar más, ¿cierto? Profesionalmente, ¿cierto? Había diferencia en salario y otras cosas. Bueno, también hay un estereotipo acá que apuntaba un poco a eso, o sea, que la mujer quizás no tiene tanta fuerza y por lo mismo no puede jugar un deporte que era para hombre o ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces esos son estereotipos, y los estereotipos son prejuicios también, entonces se juzga antes, ¿verdad? Antes de hacer las cosas se está juzgando, ¿ya? Entonces siempre hay que evitar un poco los estereotipos de cualquier tipo, hay que evitarlo, ¿ya? Bien, ir de vacaciones al sur de Chile es una buena alternativa. ¿Están a favor o en contra? ¿Han conocido el sur de Chile alguna vez? ¿Qué les parece el sur de Chile? Los que alguna vez han conocido el sur. Yo no he ido, pero yo Bacano. creo que Maravilloso. Ya, muy bien. ¿Y qué les gusta del sur, por ejemplo? La Que es cantidad verde, que es de verde, verdes que profe. tiene. El Sí, pan con cierto. choclo. El pan con choclo. Ya, ya. Claro, el área verde, sobre todo, bueno, para las personas que son de acá del norte, bueno, de esta zona sobre todo, claro, el área verde es como lo primero que uno observa, ¿cierto? El contraste que hay acá, ¿cierto? Con el desierto, ¿cierto? O sea, hay harta diferencia ahí, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Y la gente igual. Bueno, Y los del sur se maravillan con los cerros de acá del norte. ¿en serio? Ya, no sé, eso no lo Sí, había de los escuchado. colores y todo eso. Tan Ya, bonitos. eso sí, ya sí, eso sí puede ser, que los colores igual son llamativos, son bonitos, sí, puede ser, por los minerales, bueno, sí, puede ser, no es malo, pero claro, y la gente también, como decían, ¿cierto? Las personas, igual a veces es como más hogareño, no sé, es como, Desagradable acá. no sé, bueno, depende cómo lo vean. porque es de las peores ciudades para vivir, estoy seguro de eso. Sí, ¿Usted? vayámonos. Ya se quieren ir ya. De Latinoamérica. No creo, no están así, no, para nada. No, Sí, tranquilo, tienen profe. que valorar más dónde viven. Sí, no están No, así. no, pero de las capitales regionales No, del norte, gracias. Copiapó es la más charchaza. No sé. No, bueno, no sé, depende cómo la miren, pero ustedes ya que viven acá tienen que ustedes mismos ayudar a que la ciudad se vea mejor, pues. Igual más ficha que va a llenar, pues para qué. Pero no, Ah, que Curicó, Iquique. Hermano, Vallenar es terrible bonito comparado con Copiapó. Copiapó es terrible gris. no sé, pero a mí, bueno, igual hay muchas ciudades que me gustan, por ejemplo, acá, entre comillas, del norte, La Pero Serena. tiene mall, pues. Lo interesante de lo que están haciendo, ustedes igual ahí están argumentando algunos, Consumimos. están argumentando a favor y en contra, y eso es bueno, están poniendo en práctica la argumentación, así que muy bien, muy bien. Respecto a las bases son, como el nombre lo dice, lo que le dan sustento a la argumentación.
¿ya? Tiene que ver con los argumentos, ¿ya? Con los argumentos que uno va desarrollando. Si pensamos en esta misma idea de ir de vacaciones al sur de Chile, que es una buena alternativa, ¿cierto? Según lo que se plantea acá, si buscamos bases, por ejemplo, tendríamos que buscar el por qué. ¿Por qué es una buena alternativa ir de vacaciones al sur de Chile? Porque es una hermosa zona del país, porque se fomenta el turismo nacional, ¿ya? Entonces siempre las bases responden al porqué de la tesis, ¿ya? Igual yo creo que depende de si te gustan los lugares así como boscosos, Ah, o claro. preferís lugares como con playa. Si preferís playa, creo que es mejor ir a otro lado. Claro, eso es cierto, eso mucha razón ahí. Sí, verdad, las playas más, por ejemplo, acá son mejores que algunas de allá de la zona sur, dependiendo, porque en Coquecura igual hay buenas playas, pero dependiendo igual, ¿cierto? Ya. Las garantías responden al porqué de las bases, al porqué de los argumentos. No siempre hay garantía, pero las garantías son otro tipo de argumentos, ya que van muy relacionados con las bases. ¿Ya? Entonces establecen este vínculo entre la tesis y las bases o los principales argumentos. Por ejemplo, si seguimos pensando en esta tesis de querer que una buena opción o una buena alternativa es ir de vacaciones al sur de Chile, y entonces si decimos que como argumento, como base, que esto es porque fomenta el turismo nacional, también alguien podría decir como garantía que, claro, que en la medida en que invitamos el dinero, ¿cierto? O sea, que ocupamos dinero que lo invertimos para ir de vacaciones a estos lugares, ¿cierto? También estamos, de alguna manera, fomentando ese turismo. Entonces, responda al por qué. O también porque también con eso se encargan de preparar la infraestructura que acoge a los visitantes que van por temporada, ¿ya? O porque tendrán mayores recursos económicos para implementar mejores instalaciones, ¿cierto? Destinadas a la atracción turística, también porque habrá mayor diversión, mayor comodidad de los turistas, tanto nacionales como internacionales. Entonces, las garantías siempre responden al porqué del argumento. Si ustedes tuvieran que construir una argumentación, la tesis siempre es esta idea general debatible, el argumento tiene que responder al porqué de la base, o sea, perdón, al porqué de la tesis, que eso sería la base, y la garantía tiene que responder, una vez que ustedes ya tienen las bases, responder al porqué de la base, ¿ya? Entonces siempre una va relacionada con la otra. Y asimismo pasa con el respaldo, que el respaldo son las personas de autoridad, ya por ejemplo una institución, alguien que sea una fuente confiable sobre el tema, cifras por ejemplo, datos estadísticos también. Y en este mismo ejemplo que estábamos hablando del turismo, si ocupamos como respaldo a Cernatur, sería una buena fuente de respaldo, porque Cernatur es el Servicio Nacional de Turismo. Entonces, si es que son comentarios, por ejemplo, fundamentos que los da Cernatur frente a este tema, sería un buen respaldo, ¿ya? Bien, ¿va quedando claro la estructura? Entonces, repito, la tesis, esta idea general debatible, las bases siempre responden al porqué de la tesis, y las bases son los argumentos, las garantías también son argumentos, y responden al porqué de las bases, ¿ya? Eso principalmente, los respaldos son argumentos, pero de autoridad, ¿ya? Bien, lo otro ya es más sencillo, que es la estructura básica que tiene todo texto, que tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Ustedes qué recuerdan? ¿Por qué se debe caracterizar una introducción? De que te van a plantear todo lo que se va a hablar. ¿Cierto? Sí, ¿verdad? O sea, donde uno da a conocer de qué lo que se va a abordar. En el caso de una introducción para un texto argumentativo, la tesis puede estar en esta introducción, es decir, la idea general debatible, que es el tema central, puede estar ahí, o también la tesis a veces puede estar en la conclusión, y uno puede partir, por ejemplo, con una cita, con algo anecdótico, y a partir de eso en adelante ir construyendo la argumentación. Entonces, dependiendo el foco de la argumentación, podemos iniciar con la tesis o podemos iniciar con algún hecho, con algún argumento llamativo, anecdótico, para que después construyamos, ¿cierto?, la argumentación. Y el desarrollo, bueno, ahí están los principales argumentos, están las razones, los fundamentos o las bases, y también las garantías y los respaldos, ¿ya? Entonces, los tipos de argumentos se encuentran en el desarrollo, las bases, la garantía y los respaldos. Y la conclusión, como les decía, teníamos dos opciones, que la tesis estuviese al inicio o al final. Si la tesis está al final es porque a lo largo de todo el desarrollo de la argumentación,
fuimos dando distintos argumentos que de alguna manera sí o sí justifican el porqué de nuestra tesis, ¿ya? Entonces queda a veces mucho más potente. Lo más común es iniciar con la tesis, la introducción, pero de alguna manera, si nosotros, y después, por ejemplo, en la conclusión, reforzar simplemente lo que se dijo al principio, pero, por ejemplo, si nosotros partimos con argumentos y cerramos en la conclusión con la tesis, va a ser mucho más potente el mensaje, porque vamos a haber dado todos los argumentos previamente, ¿ya? También es una buena forma de construir una argumentación, ¿ya? Profe, ¿Sí? ¿Sí? ¿hay algún ejemplo que me pueda dar de un método inductivo, como que se vaya desenvolviendo? Sí, a ver, pensemos en alguno, a ver, ¿de qué tema le gustaría argumentar? A ver, si tuvieran que argumentar sobre un tema. A ver, ¿han visto alguna película últimamente, alguna serie? Ayuca. ¿Pero esa la vieron ahora o han visto otra últimamente? El Lorax. ¿El qué? Poco ortodoxa. Ah, ya, poco ortodoxa. Ya, ok, ya. Empecemos ya. Sí, porque es igual la he visto. Ya la vi hace tiempo, pero igual, a ver. A ver, supongamos que alguien dijera en la tesis, a ver, la tesis fuera la siguiente, a ver, ¿qué podría ser ahí de tesis para poco ortodoxa? Ya, es una serie recomendable, dado que pone en cuestionamiento las tradiciones, por ejemplo. Ya, supongamos que esa más o menos fuera la tesis. Entonces, es una serie recomendable porque pone en cuestionamiento, en tela de juicio, las tradiciones. ¿Ya? Si esa fuera nuestra tesis, ¿ya? Podríamos partir, por ejemplo, en el primer párrafo de introducción con podría ser como con un hecho anecdótico, o sea, partir con una base, o sea, por ejemplo, ahí sería, a ver, pensemos, mm, en algún ejemplo de cómo son esas culturas, por ejemplo, la cultura hebrea, ¿ya? Por ejemplo, en relación a la mujer, cómo alguna situación de alguna mujer que no sea de la película específicamente, sino que sea de la vida real. Entonces, ejemplificar con un caso, ¿cierto?, donde haya una discriminación hacia la mujer o desde el punto de vista occidental, veamos como una discriminación a la mujer, y a partir de eso empezar a dar distintos argumentos, ¿ya? Y la tesis, el desarrollo de la tesis, en el fondo, la tesis en general, porque la tesis siempre va a estar enunciada en el título, pero cuando uno la escribe en la introducción, si lo hacemos de manera inductiva, es decir, partimos por los argumentos, podríamos partir de una situación anecdótica, de un caso en particular, y al final ponemos la tesis ya por escrito, así por ejemplo, que después de todo lo anteriormente dicho, ¿cierto? Claro, podemos decir o concluir que la mujer, ¿cierto? La figura femenina, ¿cierto? En las tradiciones más orientales o las tradiciones, por ejemplo, porque ahí podríamos no solamente hablar de los hebreos, sino podemos hablar de los musulmanes también, o todas estas culturas más machistas, ¿cierto? La mujer siempre ha sido responsabilidad del hombre, ha sido postergada, qué sé yo, entre otras cosas. Entonces, ahí podemos armar una argumentación desde argumentos específicos hasta llegar a una tesis. No sé si se entiende al compañero que preguntó. Totalmente. Ya, muy bien, muy bien. Ya, eso. Pero la más tradicional son partir desde lo deductivo, es decir, desde una tesis, desde una idea general, y después ir a lo particular o a las bases, los argumentos. ¿Ya? Bien. En una situación cotidiana, entonces, cuando nosotros tenemos conversaciones con amigos, familiares, compañeros, ¿cierto? Nosotros somos mucho más espontáneos, ¿verdad? Pero cuando nosotros argumentamos por escrito, como la escritura siempre es una instancia un poco más formal, bueno, si es que lo hacemos por WhatsApp o por otras plataformas de las redes sociales no son tan formales, ya, pero de todas maneras uno como asocia un poco de mayor formalidad muchas veces a la escritura. ¿Cierto? Nuestro principal objetivo siempre va a ser entonces persuadir o convencer a una audiencia, ¿ya? O a los lectores o a las personas que nos escuchen, ¿ya? Entonces siempre eso es lo que tenemos que tener como tema central, ¿ya? Bien, respecto a lo siguiente, dice, cuando el emisor del discurso no puede estar presente para adecuar sus razones y modificar la organización del discurso, sucede lo siguiente. Ya como les decía,
A ver, es mucho más espontáneo cuando nosotros estamos cara a cara frente a otra persona, ¿verdad? En cambio, cuando la persona no está presente, cuando hacemos una conversación, sobre todo ahora que estamos en pandemia, por chat y argumentamos sobre algo, ¿ya? Ahí de alguna manera hay el flujo de conversación es más lento y se puede dar dos tipos de argumentación. Una argumentación secuencial, que cuando alguien solamente argumenta su punto de vista, ya cuando dice, por ejemplo, alguien que está a favor de algo y empieza a dar solamente argumentos a favor, ya eso sería una argumentación secuencial. O si alguien está en contra de algún tema, si es que esa persona empieza a dar solamente argumentos que estén en contra, también va a ser una argumentación secuencial. Y eso pasa cuando no tenemos a alguien que esté de alguna manera retroalimentando nuestra argumentación de manera directa. Pero cuando nosotros damos los argumentos, por ejemplo, a favor, y a la vez también nos ponemos en el lugar de la persona que podría pensar en contra, y a la vez vamos contraargumentando, eso se llama argumentación dialéctica. ¿Ya? La argumentación dialéctica es más compleja que la secuencial porque implica que uno no solamente conozca su argumento a favor o en contra, sino que también conozca la otra postura y se logre imaginar qué es lo que le diría la otra persona para poder contraargumentar. Entonces, de por sí implica mayor dificultad porque tiene que estar muy atento a lo que pensarían las otras personas que le pueden contradebatir. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? 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 ¿Quién iba a El preguntar? Franco se le fue la luz, por si acaso. Ya, qué lata. Bueno, de todas maneras la clase va a quedar grabada, así que si alguien se pierde algo de la clase, va a quedar grabada igual, ¿ya? Profe, Bien, disculpe, me quedó una duda con la argumentación dialéctica. ¿ya? ¿Qué duda tiene? A ver. Con ese tipo de argumentación, la persona va argumentando tanto argumentos a favor y en contra de su postura, pero con la otra, con el receptor de forma inmediata, o simplemente va, por ejemplo, argumentando a favor y su argumento en contra se lo guarda. Se puede dar de las dos formas. Si tienes, por ejemplo, a tu interlocutor, al receptor, por ejemplo, que te esté constantemente debatiendo, por ejemplo, tú das un argumento y la otra persona te rebate y tú tienes que devolver cierto su argumento, lo contraargumenta, ahí sería más espontáneo. Entonces ahí también hay una argumentación dialéctica, porque tienes que argumentar a favor y a la vez contraargumentar. Pero, por ejemplo, si fuera poco menos que un monólogo, donde uno solamente da los argumentos, ¿ya? En esos casos más bien secuencial, ¿ya? Y también por escrito pasa lo mismo. Por ejemplo, si tú, por escrito, independiente que la persona no te pueda responder de manera inmediata, porque por escrito tiene que la otra persona poder leer el texto y ahí poder quizás responderte con otro texto, una persona tiene la opción de escribir, por ejemplo, solamente argumento a favor, solamente argumento en contra, o también, como decías tú, Robinson, puede estar dando argumento a favor, pero pensar también a la vez lo que te podría decir una persona que al leerlo te pudiera refutar lo que está leyendo. Entonces ahí tú vas dando argumento en contra. Entonces ahí tú también construyes una argumentación dialéctica, aún sin que la otra persona esté presente en ese momento. Es como que voy defendiendo una postura, pero también me puedo contradecir. No es contradecir, sino más bien es como, a ver, es que ahí hay que ser como jugar mucho con el lenguaje. Por ejemplo, no sé, a ver, ¿sobre qué tema te gustaría opinar, Robinson, por ejemplo? ¿Sobre qué te gustaría argumentar? A ver, sobre el confinamiento, lo que estamos viviendo. Ya, por ejemplo, ya, ¿usted está a favor o en contra? A favor. ¿A favor del confinamiento? O Para sea, disminuir no, los pero, casos, no, sí. perdón, lo está viendo como sí, tiene razón, ya. Sí, ya, ok. Ya, entonces podríamos decir que alguien está, a ver, ¿cómo sería una tesis que fuera así? Como, a ver, el confinamiento es la mejor medida para disminuir los casos de COVID-19, ya. Y supongamos que esa fuera la tesis, ¿ya? Y que puede ser debatible porque alguien puede estar en contra también, ya. Entonces usted podría argumentar, ¿qué argumentos daría usted si está a favor de eso? Que el confinamiento es la mejor medida para disminuir los casos de COVID-19. ¿Qué argumentos daría, por ejemplo? Porque es la vía más viable para disminuir los contagios y para frenar esto de una vez, porque no hay como una vacuna o algo que lo detenga en sí. Es como lo mejor que se puede hacer. Ya. Ya, entonces alguien te podría contraargumentar diciendo que hay otra estrategia, que hay otra forma. Entonces lo que tú deberías, si quisieras hacer una argumentación dialéctica, además de decir lo que dijiste recién, deberías decir,
pero pero conocemos que hay otras formas, que hay otras medidas también que existen, pero ahí tú tienes que anticiparte, decir, pero no son tan eficaces como un confinamiento. Y ahí y ahí te vas a la estadística, ¿ya? Y vas diciendo, por ejemplo, está, a ver, no sé, no se me ocurrió ahora, a ver, otra medida que pueda servir para que no sea el confinamiento. El uso de Salir 3 mascarilla, veces a la semana. claro, disminuir la cantidad de salidas, ¿cierto? O sea, salir igual porque alguien te podría decir que está disminuyendo la producción del país, por ejemplo, o que las personas le afecta psicológicamente estar encerradas mucho tiempo. Entonces alguien te podría decir que es necesario que salgan. Entonces tú podrías pensar que las cifras avalan que el confinamiento es la medida más eficaz porque te da tales porcentajes en tales países, o como se vio la experiencia en tales países, el confinamiento fue la única medida que logró evitar el contagio masivo del virus, qué sé yo. Entonces, ahí tú estarías contraargumentando, estarías haciendo una argumentación dialéctica, porque estás dando argumentos, aún sin saber lo que la otra persona te va a decir, tú ya lo estás rebatiendo. Adelantándose. Exacto, eso es, sí. Es como, de cierta forma, presentar mi tesis o mi postura sobre un tema y también abarcar otro punto de vista, pero no contradecirme. Exacto, sí, eso es. Ah, ya, ok. Gracias. Ya, muy bien, muy bien. Ya, sigamos. Después, como bien decíamos delante, como bien decía el compañero, no recuerdo quién fue quien me dijo que lo del pensamiento deductivo, ya existen estas dos formas de pensamiento, deductivo e inductivo, ¿cierto? Esto es muy propio de la ciencia, ¿ya? Las personas que alguna vez quieran estudiar alguna carrera científica van a encontrarse constantemente con esto del pensamiento deductivo e inductivo, ya con las ciencias más clásicas, las ciencias naturales y también con las ciencias sociales, ¿ya? Como les decía, el pensamiento deductivo parte de la tesis o la idea general y luego te va dando los argumentos, y en cambio el pensamiento inductivo partía de los argumentos o de hechos anecdóticos, y a partir de eso te va construyendo razonamiento para concluir finalmente con la tesis. ¿Queda clara esa diferencia entre pensamiento deductivo e inductivo? Sí. Ya, muy bien. ¿Cierto? Eso es lo principal, ¿ya? Bien, entonces el texto queda dividido en la tesis y varias fases argumentativas, y cada una de las cuales contiene un argumento diferente bien desarrollado. Es importante saber que cada una de tales secciones, como las bases, garantías y respaldos, puede ser introducida con un conector textual diferente, ¿sí? Con no rayes en la pantalla, están en tercero medio. ¿Ya? Bien. Ya, vos, Franco. Ya. Después la 11 dice... Ya, comparada con la argumentación secuencial, la dialéctica es más compleja, ¿cierto? Como nos dimos cuenta recién, en el sentido de que además de presentar y defender una o varias tesis, también plantea una o más contratesis, o sea, como bien decíamos, se anticipa lo que podría decir una persona que estuviera pensando lo contrario a nosotros. Entonces, defendidas por lo que no son partidarios del punto de vista que se intenta justificar en el proceso argumentativo. Si bien, sí, sí. ¿Y qué tal el método dialógico? La argumentación dialógica. Es que lo dialógico es lo mismo que lo dialéctico, son sinónimos. Cuando hablamos de argumentación dialógica, es lo mismo decir que argumentación dialéctica, eso es lo mismo. Ah, ya, vale. Sí, son exactamente lo mismo, ¿ya? Muy bien. Si bien el recurso de la contratesis implica la exposición de argumentos que favorezcan tanto la tesis como la contratesis, asumiendo una postura crítica respecto al propio planteamiento, o sea, eso es lo interesante de la argumentación dialógica o dialéctica, de que uno puede plantear sus propios contraargumentos, ¿ya? Pero en ese sentido logra ser mucho más crítico, ¿ya? Pero siempre el objetivo final es lograr refutar la contratesis, o sea, por eso hay que tener mucho ojo de que al plantear una contraargumentación, en una argumentación dialéctica, que no te perjudique tanto a ti, sino que siempre pensar en que tú tienes que refutar lo que podría decir la otra persona, ¿ya? Entonces tú tienes que invalidar los otros argumentos para fortalecer todavía más tu tesis. Esa es la idea de por qué se ocupa una argumentación dialógica o dialéctica, ¿ya? Bien, y eso es muy propio de los abogados, ya que mencionaban los abogados delante, los abogados deben manejarse muy bien con las tesis, las contratesis, porque tienen que estar pensando constantemente en lo que le podría decir la contraparte. Entonces tienen que lograr anticiparse a eso, ¿ya? Bien, algunos conectores que son, cierto, importantes, ¿verdad? Para poder usar, cierto, adecuadamente estas partes de la argumentación.
¿Cuáles eran las funciones de los conectores? ¿Se recuerdan o no? ¿Qué funciones tenían los conectores? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la función de los conectores? Conectar, profe. ¿Conectar qué? Palabras. Ideas. Palabras, ideas, frases, oraciones, ¿cierto? Cumple función específica en el discurso. Exacto, ¿verdad? Dependiendo del tipo de conector va a cumplir, exacto, muy bien, distintas funciones en el discurso, ¿ya? Por ejemplo, hay conectores que nos sirven para introducir las tesis, ¿ya? Sobre todo cuando son tesis que van más como al final, porque son como a partir de una conclusión. Entonces, por consiguiente, por tanto, o por lo tanto, por eso, así pues, por lo cual puede sostenerse que, se sigue que. Cuando son tesis que van como más bien en la conclusión, es decir, de manera inductiva, nos sirven mucho estos conectores que son conclusivos, ya el por consiguiente, el por lo tanto, que indican conclusión, ¿ya? Cuando introducimos una base, como la base les decía responde al porqué de la tesis, nos sirven conectores causales, como el ya que, el por qué, el puesto que, el dado que, el debido a, considerando que, partiendo del hecho de que, o el hecho que, la prueba que. Eso es que en realidad hay que verlo con ejemplo, porque si no, a ver, pero veamos un ejemplo de acá, a ver. Deme un tema, a ver, un tema para una argumentación. Nueva constitución. Ya, Profe, muy la bien. prueba de rechazo. La apruebo o el rechazo, ya. A ver, ¿ustedes están a favor o en contra del cambio de constitución? A favor, pero soberano. A favor Ajá. soberano, ya. Ya, entonces ya, pero lo vamos a plantear así. A ver, dejen pensar una tesis con eso. Em, ya, en Chile es necesario un cambio de constitución. ¿Ya? En Chile entonces es necesario un nuevo cambio de constitución. Ya, supongamos que esa fuera una tesis. ¿Ya? Alguien podría decir, ya, si parte con los argumentos, puede decir debido a o ya que la constitución anterior lleva más de 40 años, ¿cierto?, en el sistema, y Chile ya no es el mismo país, sino que ha cambiado. Ya, alguien podría decir eso. O podrían decir otro argumento, puesto que las generaciones también han cambiado, puesto que no se adapta a la realidad actual, o varias cosas, ya que uno ahí ustedes podrían ir viendo qué argumento se le ocurre, ¿ya? También tenemos después conectores para las garantías, como a partir de y eso porque o dado que las garantías siempre acuérdense que van relacionadas con las bases. ¿Ya? Pensemos, por ejemplo, a ver, ¿en qué podría ser? En esta idea, ya, a ver, no sé, ¿han visto la película Parasite, Parásito? ¿Vieron esa película o no? ¿Alguno la vio? ¿La de los chinitos? Sí, la de los chinitos, sí, sí. O Sí. coreano, no sé qué eran, ¿ya? Sí, ¿la vieron? ¿Y qué les pareció esa película? Profe, yo no la vi porque creo que no estaba subtitulada. Ah, pero Estaba en chino, ¿no? ahora está en Netflix, yo la vi en Netflix, así los que tienen Netflix, si la quieren ver, se la recomiendo por un lado, a pesar que como típico del cine como más oriental, como más coreano, ¿cierto? Es como más sangriento, tiene una parte un poco sangrienta, ¿ya? O sea, bastante sangrientas de hecho, ¿ya? Pero, ¿les cuento un poco la trama o no? ¿O se acuerdan, o saben de ella, de qué trataba? A ver, Profe, cuéntanos nomás, cuéntanos. ya a Profe, ver. cuéntela que yo tampoco la vi. Ya, a ver, se la voy a intentar resumir así como muy resumida ya, pero parte una familia que vive como en los suburbios, son muy pobres y con suerte tenían para comer, ¿ya? Y viven como una especie como de túnel subterráneo. Es como una especie de casa, entre comillas, pero es que no alcanza a ser casa, es como un espacio así como en la parte subterránea, como casi donde está la alcantarilla, casi así. Entonces ellos tienen su casa ahí y con suerte tenían para comer, ¿ya? Y ayudaban a una pizzería, armaban las cajas de las pizzas y con eso vivían el día a día. Ya se colgaban de internet, no pagaban las cuentas probablemente, ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces era muy pobre, pero resulta que el hijo era muy talentoso y él sabía inglés, ¿ya? Entonces tenía un amigo que le pidió un reemplazo para que fuera a la casa de una familia muy rica, ya porque no confiaba en otras personas, porque él estaba enamorado de la niña a la que le hacía clase, ¿ya? Entonces confió en este amigo.
Y este amigo fue a dar las clases de inglés a esta casa, se presentó con la hermana, falsificaron los títulos y todo lo demás, ¿ya? Y lo aceptaron finalmente, la señora vio que hacía buenas clases y todo. Además, después vamos a tener que la hija se enamora de este joven, ya entre otras cosas que pasan más adelante, ¿ya? Pero resulta que él, claro, él llega ahí y empieza a ganar dinero, todo lo demás, y se fija ese primer día que el hermano menor de la niña, tenía habilidades para el arte, era como muy artista, pero a la vez era como le faltaba disciplina, era como siempre estaba haciendo desorden y ese tipo de cosas. Entonces, él inventó que conocía a una amiga que era como una artista destacada, qué sé yo, a nivel internacional, y en realidad pensó en la hermana, e hizo pasar a la hermana por esta artista, ¿ya? Y claro, la hermana, como tenía habilidades igual como para el diseño, qué sé yo, y además ella agrupía muy rápido a la gente porque se informó un poco sobre terapias de arte, qué sé yo, y le hizo creer a la señora que ella hacía terapias de arte. Entonces ayudó al niño. Entonces ya estaban estos dos jóvenes, el hermano y ella, estaban ya trabajando en esta casa y ganando dinero. Después quieren introducir al papá también, ¿ya? Y resulta que había un chofer muy joven que se ofreció a llevar a esta niña a su casa, y ella, pensando que su papá podría ser chofer porque su papá conducía, lo que hace finalmente es dejar su ropa interior en este auto, ya cosa de que el señor al otro día pensara, el jefe, pensara que este chofer había estado con una mujer en el auto, ¿ya? Entonces, claro, ahí después lo echan, despiden a este joven, y empiezan de nuevo en esta cadena de recomendaciones, y tanto claro, este chico que era profe de inglés recomienda al que era su padre, pero dicen que era un chofer que conocían de la familia, de amigos, qué sé yo, y llega el papá también a trabajar entonces a esta casa. Entonces después lo único que faltaba era introducir a la mamá, y la mamá también... bueno, tenían en esta casa rica, había una ama de casa, una ama de llaves que llevaba mucho tiempo, o sea, porque la casa la había construido un arquitecto, y el arquitecto, una vez que vendió la casa, ¿cierto? Esta ama de llaves, como fue recomendada por el arquitecto, siguió trabajando en la casa, ¿ya? Y entonces llevaba muchos años ahí, entonces era difícil sacarla. Pero resulta que entre los tres descubrieron el punto débil y tramaron una serie de hechos, pero eso tienen que ver la película porque, para que la logren entender, y que ella era alérgica al durazno. Entonces empezaron a tomar polvos como polvillo de durazno, y se lo esparcían por el cuello, y ella empezaba con estornudo. Le sacaron una foto cuando fue como a un hospital, qué sé yo, y le hicieron pasar que tenía tuberculosis. ¿Ya? Entonces la señora, por el tema, la dueña de la casa, por el tema de higiene, qué sé yo, la terminó despidiendo. ¿Ya? Y así logran por esta cadena de recomendaciones de nuevo que la mamá se introduzca en la casa, entonces después ya toda la familia trabajaba en la casa. ¿Ya? Por eso Parásitos, porque logran finalmente todo de una misma casa, de una misma familia, a consta de puras mentiras, logran extraer dinero y con eso logran vivir. De hecho, viven súper bien, después la familia se va de paseo y ellos, los cuatro, se quedan en la casa y hacen una fiesta así. Pero resulta que después empieza a arruinársele. Después llega la señora que trabajaba antes, toda empapada porque estaba lloviendo muy fuerte ese día, y le dio pena igual y le hicieron entrar. Bueno, se escondieron los demás y solamente estaba la mamá, y se quedó ahí, la atendió. Y mientras ella iba a la cocina, esta señora, que era la que trabajaba antes, fue como un sótano. Y ahí se fijaron que ella tenía encerrado a su esposo. Entonces esta señora, con su esposo, también eran parásitos, por así decirlo, porque vivían a costa de esta familia, y sin que la familia de esta casa se hubiese dado cuenta, porque en China y en Corea, después de las guerras mundiales, habían en muchas casas de personas millonarias, ricas, habían búnker así subterráneo, en caso por todo esto que pasó con las guerras mundiales, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, pero esta familia nunca supo que estaba ese subterráneo en su casa. Entonces ahí estaba oculto el esposo de esta mujer que trabajaba. Entonces, y ahí empieza otra vez la trama, pero el fondo a eso apuntaba esa película. No sé si me explayé mucho, pero no sé si la lograron captar, pero igual es recomendable. Después pasan varias cosas bien interesantes. Pero es recomendable, por eso igual ganó Se ve buena, ¿eh? por eso ganó varios premios. Sí, sí, me gustó igual. Dura como 2 horas, más o menos. Así que la pueden ver un fin de semana. Ya, pero ahora se me fue la idea de por qué está dando ese ejemplo. Espérense, dejen recuperar el ejemplo. Porque le iba a ocupar de tesis. Ya, supongamos que podríamos hacer una tesis sobre esa película. A ver, em,
podríamos decir que, por ejemplo, la película Parásitos es recomendable, ¿cierto? Por la calidad de su trama y cómo la desarrolla. Ya, supongamos que alguien plantea algo así, ¿ya? No, perdón, tendría que ser más general todavía. A ver, la película Parásitos es recomendable, es muy recomendable, ¿ya? Entonces alguien que dice las bases tendría que responder al por qué. Podría decir, ya, pero ¿por qué es recomendable la película Parásitos? Em, Porque tiene una excelente trama, ¿cierto? Una calidad argumental bastante buena, tiene excelentes ciertos efectos visuales, audiovisuales, ¿cierto? Por la calidad de las reflexiones que hacen, por la crítica social que hacen. Ya, supongamos que todo eso fueran las bases, los argumentos. Ahora habría que introducir las garantías. Entonces, ocupémoslos con historias de acá. Dice a partir de y eso porque. Tomemos un argumento, a ver. Entonces, la película Parásito, si era nuestra tesis, la película Parásito es muy recomendable. Ya, la base sería, eh, puesto que tiene una excelente calidad argumental, ¿ya? Y si vamos a las garantías, y eso porque, y ahí tienen que justificar eso, porque, y ahí tienen que describir un poco más. Y eso porque el relato que nos cuenta, ¿cierto? De esta familia empobrecida, ¿cierto? De que de a poco que va accediendo a la casa, ¿cierto? Logra, ¿cierto? Hacer reflexionar al lector, perdón, al espectador. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos ya la construcción de nuestra argumentación. Nos faltaría solamente el respaldo. ¿Ya? Entonces, pensando en la misma tesis, podríamos decir, como dice tal cineasta o como dice tal crítico de cine, ¿ya? O porque esta película ha sido galardonada con tales premios, ¿cierto? Ahí tendríamos todos los respaldos que podrían haber para fundamentar esta argumentación. ¿Queda claro cómo se construye una argumentación ocupando estos puntos y estos argumentos? ¿O fui muy rápido? ¿O queda claro? Fue un poquito rápido. Ya, no sé, pero a ver, pero no les quedó claro, sí. O sea, siempre la tesis es la idea central, las Uno bases... se sostiene del otro, algo así. Exacto, eso es, que la base responda al porqué de la tesis y la garantía al porqué de la base. Y el respaldo es finalmente lo que avala con hechos, con estadística, con personas famosas, o con alguien que sea connotado o que sea destacado en esa área que pueda opinar sobre el tema. ¿Ya? Bien, eso chicos, no sé si les quedan dudas, eso era para la clase de hoy, no sé si alguien tiene dudas. A mí me quedó una duda, profe, con el tipo de pensamiento, el deductivo y el inductivo. ¿Ya? De que creo de que era como que el inductivo siempre dejaba la postura al final, la tesis como la conclusión, y el deductivo partía de lo más general a lo más específico, algo así, ¿o no? Exacto, eso es, sí. El deductivo parte con la tesis en el primer párrafo y el inductivo lo ocupa la tesis al final. Sí, sí, sí. Entonces tú para el inductivo tienes que ir partiendo de distintos argumentos y a partir de eso, esos argumentos te tienen que permitir sacar como conclusión tu tesis. O de lo más general a lo más específico. Eso, claro, eso para el deductivo. Para el inductivo es lo que te comentaba recién, sí. Sería al revés. Exacto, ¿sí? Ok, gracias. ¿Ya? Profe, Muy lee bien. el chat. Ya, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Le agradezco la asistencia. ¿Les quedó más claro o no? ¿O tenían duda antes sobre esto y ahora las pudieron aclarar? ¿Cómo les fue con esta clase? Sí, profe, a mí me quedó más claro. Ya, muy bien. Muy bien. Recordé un poco del año pasado. Muy bien, muy bien. Ya, ¿algo más que quieran consultar? La idea es que ocupen este espacio obviamente, para retroalimentar, para resolver dudas. Así que si tienen dudas durante la semana, las pueden escribir en el Classroom, por ejemplo, si tienen dudas de lo que estén viendo con Cristian, me lo escriben en el Classroom de la asignatura y lo intentamos resolver en esta clase. Ya me escriben, ¿ya les parece? Ok, me parece. Bueno, profe. ¿Ya? Sí. Muy bien. Eso, bueno, un gusto verlos de nuevo, un gusto escucharlos. Me alegra que participen, ojalá sigan participando mucho más. Y espero que les gusten las clases, que les sirvan, ¿ya? Bien, chicos, me despido, cuídense mucho, que tengan buena tarde. Cuídese usted, profe. Chao, profe. Igual, Chao. Bien, Cuídense mucho. Chao, igual. Chao, chao. Adiós. Chao. Ve el chat del chat. Chao. El chat, Chao, ya, profe. ok. Chao, chao, chao.